libro de Génesis, las primeras páginas de la Biblia. Bueno, hermano, yo creo que ya están todos en el libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 8. Y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a el arca, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermanos, acompañen mi oración. Amado Dios, Padre eterno, agradecemos una vez más, Señor, nuevamente, y gracias, Señor, por permitirnos y esa oportunidad de cada momento de poder estar en tu presencia en actitud de oración, y esta mañana y en este momento, Señor, para pedirte que tu gracia sea sobre nosotros, tu gracia sea sobre mi persona, que me des sabiduría, Señor, al abrir los labios y hablar de tu palabra. Te pido, Señor, por los hermanos que están aquí acompañándome, están delante mío, Señor, que puedas tú hablar en sus corazones, reforzar las ideas, aprender cosas nuevas, aprender más de ti. Permíteme, Señor, también reforzar esas mismas ideas, Señor, sobre mi vida, aprender más de ti, Padre amado. Gracias por permitir este momento hermoso, Señor, en el que estemos reunidos aquí escudriñando tu palabra. Amado Dios, te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que ha de acontecer, todo lo que ha de suceder, y gracias, Señor, por tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Como decía al inicio, quiero dar una introducción porque la historia ya está avanzada, ¿verdad?
Ya la historia, en la lectura que hemos dado, ya vemos el agua inundando toda la tierra. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? De repente, en las clases de los sábados, podemos seguir un poco la secuencia porque capítulo a capítulo, versículo a versículo, se refuerza la idea de lo que está haciendo en la historia Dios. ¿Qué está pasando? Estamos en la época antediluviana. Estamos años atrás, miles de años atrás, más o menos 6.000 años atrás. ¿Acaso el mundo en el que narra la historia es semejante a lo que vemos y percibimos o ven con nuestros ojos y la tecnología permite de repente descubrir más allá de lo que nuestro barrio o nuestra ciudad es? ¿No? Podemos ver un mundo dividido en continentes, ¿verdad? América, Asia, Europa. Vemos los mares, ¿no? Y preguntarnos, ¿acaso el lugar donde residía Noé era semejante, similar? Había un América, un Asia, un África, un continente. Yo creo que no, porque está aconteciendo algo que ha cambiado todo. Estamos en medio de la narración de un evento bastante grande. Y bastante grande es tanto que está involucrada toda la tierra. Toda la tierra está sometida a juicio. Toda la tierra. No hay lugar en el que no haya caído el juicio de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado, no? Ahora, yo si quiero un poco dar el contexto, es para entender, ¿no? De entender un poco más, ¿no? Y acercarnos más a la palabra. Porque sí, en realidad hay esbozos y detalles. Al leer el Génesis, nos confrontamos sobre la pregunta, ¿es real lo que dice el Génesis? ¿Es real lo que dice el Génesis? Y esto va a ser confrontado no necesariamente con mi propio pensamiento, porque desde que yo entro a la iglesia me hablan de la palabra y me hablan de un Dios que es fuerte y poderoso. Yo entiendo que ese Dios fuerte y poderoso puede crear, puede hacer las cosas. Pero es confrontada en realidad por su creación. Y su creación, una de su creación es el hombre. Hombres, entre comillas, entendidos en ciencia, ¿no? Ciencia, conocimiento humano, desafían la veracidad de la Biblia. Bueno, uno puede decir, bueno, ya, yo sé que hay hombres, ¿no? Personas entendidas, salen de universidades, salen de institutos, salen con maestrías, con doctorados y pueden desafiar la veracidad. Y me pueden decir que no, el Génesis no es real, es falso. Pero como hermano me estás anticipando, no le voy a creer. ¿Por qué tengo que creerle? No temen a Dios, no conocen de Dios. Yo conozco a Dios, Él me ha salvado. Entonces, ahí puedo poner yo una barrera y decir, tal que escuche una vez a alguien sentado y diga, yo tengo doctorados y el libro de Génesis es irreal, es mito, una fantasía, yo podré decir, no, no es cierto. Pero el hecho no va ahí. Lo que ocurre actualmente, y no es que actualmente ya viene de tiempo, personas egresados de seminarios, con doctorados en seminario, vienen y se acercan a la Biblia y dicen, el Génesis no es real. Y lo escuchas y lo lees y te dicen, yo he egresado de tal seminario. Y uno dice, ¿qué? ¿No? Se pregunta, ¿por qué? En realidad, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Cómo entendemos la palabra de Dios? Y recordemos un poco de qué habla el libro de Génesis. ¿No? ¿De qué habla el libro de Génesis? Habla de la creación. Claro, ni bien empieza a abrir la Biblia, el versículo 1 dice, y creó Dios, ¿no? O en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Habla de la creación, habla de un Dios creando. Y te dice, no, espera, no fue la creación, fue la evolución. Y si me dice una persona de ciencia, yo puedo decir, bueno, tu pensamiento está distorsionado, estás distorsionado. No, pero si me dice una persona que cree y se llaman pastor y son teólogos, entonces dice, pero ¿por qué? ¿Acaso no es así lo que dice la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos recibir? En realidad, no es mi pretensión el día de hoy
darle una defensa, ¿no? Proponer defensa al libro de Génesis. Existen buenos libros, en realidad, escritos por buenas personas, entendidas, sobre cómo justifican y cómo es en realidad posible, lógicamente posible, el evento de Génesis. Y gracias a Dios por eso, hermano. Pero la Biblia está para creerla, ¿no? O sea, si me hablan de un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, de un ser trascendental que rebasa más allá de mis pensamientos, ¿cómo no creer que ese ser haya creado todo? Es que es cierto, cuando te hablan de la creación en 6 días versus una evolución de millones de años, ¿a quién creerlo, no? Si te dice una persona que abre la Biblia y dice Dios creó el universo, versus una persona bastante bien vestida, con conocimiento en leyes, en ciencia, y te dice no es así, bueno, hay que ver a quién creerle. Pues yo le creo a la palabra, yo le creo a la palabra. Y si te hablan, no, pero lee, en la Biblia está el capítulo 3, ¿no has visto que el capítulo 3 habla de una serpiente que ha hablado? Oye, las serpientes no hablan. Las serpientes no pueden hablar. ¿Por qué tú dices que es veraz la Biblia? Porque está en la Biblia, es palabra de Dios. Y Jesús reforzó la idea de la existencia, ¿no? La existencia de los hechos históricos del Antiguo Testamento. Es ahí donde radica de repente la importancia de leer la Biblia desde el Génesis. Y dicho sea de paso, como alguien dijo, para el cristiano evangélico, temeroso de Dios, la Biblia no empieza en Mateo 1:1. La Biblia empieza en Génesis 1:1. Toda su palabra es digna de ser leída, entendida y meditada. Y quiero leer unos párrafos escritos por algunas personas, algunos conocidos, sobre qué ocurre, ¿no? Sobre si fuera así, si fuera una leyenda el Génesis, ¿no? Primero permítame leer en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se dan cuenta? Si Adán no existió, este texto, ¿dónde quedaría? Como dice aquí Henry Morris, ¿no? En su libro El registro de Génesis. Si el primer Adán es solo una alegoría, entonces, según la lógica, lo es el segundo Adán. Si el hombre realmente no cayó en pecado por su estado de inocencia creada, no hay razón para que se necesite un Salvador. MacArthur dice en su libro La batalla por el comienzo, si Adán no fue ancestro literal de toda la raza humana, la explicación bíblica de cómo entró el pecado al mundo carece de sentido. También dice en el mismo libro, si Génesis no nos narra la verdad, ¿por qué debemos creer cualquier otra cosa que en la Biblia está? Después de todo, si Dios no es el creador, tal vez tampoco sea el redentor. Ahora, estas frases en realidad, como les menciono, no lo dicen literalmente como para animar y dar frases para que nos podamos aprender, sino porque realmente la fe cristiana es siendo atacada por mismos cristianos que no creen en la palabra de Dios. Y ahora que la facilidad con la que se puede acceder a la información a un clic de distancia, ¿no? Un clic de distancia es tan cerca como llegar la mano al bolsillo, ¿no? Y tener acceso a la información. Y existen personas, ¿verdad?, que distorsionan y te dicen, para leer el libro de Génesis tienes que interpretarlo de tal forma. Pero nosotros creemos que es real. Entonces, todos los hechos narrados, registrados en la Biblia, como les digo, existen argumentos reales, existen argumentos mencionados por autores que justifican la veracidad de la Biblia. También quiero
emplear unos minutos en decir cómo era la vida en la época antediluviana. Y ya nos llama la atención que al principio, de repente algunos recuerdan y puede decir, yo sé cómo era, ¿no? En realidad la gente vivía cientos de años, ¿no? Tal es así que había un tal Matusalén que vivió 969 años. Y uno se sorprende y dice, wow, 969 años. Adán 930 años. Pasan la barrera de los 100, ¿no? Y uno dice, Dios permitió ese tipo de sucesos. Y es que es real. De hecho, que lo que está narrándose en el libro de Génesis capítulo 5 de los descendientes de Adán, donde está mencionada la cantidad de años, son contemporáneos de aquellos que han vivido y también vivieron a igualdad de ellos. O sea que la gente que poblaba el Antiguo Testamento en la época antediluviana eran personas que vivían hasta esa edad. 500 años, 600 años, 700 años, 800 años, 900 años. ¿Y que, cuántos años? Si hacemos una progresión, ¿no? Iniciando en el Génesis 1.1 como el año 0 y llegamos al nacimiento de Noé, ¿no? Basándonos en el capítulo 5 de Génesis, estamos hablando más o menos del año 1026. Y entonces yo compartía con los jóvenes en un sábado, esos 1026 nos da oportunidad más o menos, si contamos en descendencias de 80, 40 años por generación, llegábamos a 80 generaciones, a 60 generaciones, y nos daba como valor más o menos de 2 millones, siendo el más pesimista de los casos de personas. Pero como vivía la gente hasta 900 años, en realidad la cantidad de personas para cuando hubo el diluvio, es muy probable que repasaron los 100, otros dicen 500 y quién sabe hasta 1.000 millones de personas en todo el planeta Tierra, en ese entonces. ¿No? Sí había gente. La cantidad de personas. No quiere decir que las personas, ya llegando a los 70, 40, yo creo que la juventud era la que permanecía, ¿no? El hombre crecía y se desarrollaba en un intervalo normal de tiempo y era la juventud la que se extendía, ¿no? ¿Qué más podemos aprender? Desprende del libro de Génesis. ¿Qué pasa? La evolución dice que el hombre vino ¿de dónde? Del mono, dice. Y no, en realidad la evolución no dice que vino del mono. El hombre vino de una bacteria, en realidad, de algo tan pequeño como una célula insignificante. De esa evolucionó. De esa evolucionó. Eso dice la evolución. No que vino del mono, sino vino de un ser inorgánico. Inclusive, ¿y cómo vino ese ser inorgánico? De repente va a haber momentos para comentarlo. Pero si es así, hablamos de millones, claro, la solución y la fórmula para solucionar eso, el hombre pone millones de años, ¿no? Vaya, con millones de años, millones de años, yo soluciono el problema. Y es un sinsentido, es un sinsentido. Pero el hombre cuando creó, o el hombre cuando fue creado por Dios, fue creado a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. El hombre desde que fue formado ya tenía la forma de razonar, de pensar. Recuerdan que hablaba con Dios, ya tenía la forma de comunicarse con las personas, de hablar coherentemente. No aprendía a hablar, ya hablaba. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, el hombre fue un ser racional, a diferencia de las otras creaciones. ¿Qué más podemos ver en el libro de Génesis? Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 4, vamos a Génesis capítulo 4, antes de entrar al detalle, porque quiero dar el contexto, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, 4, el 20, 21 y 22, dice 4, 20, 21, 20. Y Ada, estamos hablando de la descendencia de Caín, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Mira, ¿qué pasaba en ese entonces? Habitaban en tiendas, ¿no? Y crían ganados. Y seguimos leyendo, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así había músicos
desde ya. ¿Qué más? Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿No? Hasta ahí, de bronce y hierro. ¿Qué nos dice esto? Que las personas que cuando ya fue creado tenía conocimiento y destreza, habilidad para hacer intervenir a la naturaleza. El bronce, ¿no? Y de hecho que para llegar al bronce tuvo que pasar por el cobre, porque el cobre o el bronce es el resultado de la unión del cobre más el estaño, que es más, que tiene características más apropiadas de repente para las herramientas, para sus armas, y el hierro mucho más, ¿no? Y se describe una generación, y de hecho leamos el versículo 17 de Génesis 4, dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Pero lo saltante aquí que quiero resaltar es que edificó una ciudad, o sea que el hombre ya se asentaba sobre lugares no tanto sedimentarios, estaban ahí en sociedades. O sea, el hombre en realidad tenía la capacidad de discernir, aprender, conocer, de relacionarse siempre. No fue aprendiendo metódicamente a través de los años, millones de años, y la muerte, millones de años te lleva muerte, más muerte, más muerte. No, el hombre cuando fue creado, lo creó a imagen y semejanza. Ese es el contexto, ¿verdad? Ese es el contexto en el que estaban las personas. Noé era una persona cuerda. Noé tenía capacidad de entender, de hacer. Por eso es que Noé construyó el arca. Construyó el arca. ¿Qué más podemos ver? En todo caso, ya vamos a entrar al capítulo 6. Mira que hemos entrado al capítulo 6, ya estamos llegando al capítulo 8 ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que llegue el juicio de Dios? ¿Qué ha ocurrido? Leemos en el capítulo 6, ¿ya? El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Capítulo 6, versículos 11 y 12 ahora. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaban corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo estaba en la época de Noé? La tierra estaba corrompida. La tierra estaba, como decíamos actualmente, estaba separado de Dios. Era de continuo su pensamiento al mal. Era, de repente yo no me voy a aproximar en las palabras, pero el hecho de estar alejado de Dios, no tener temor a Dios, te conlleva a hacer cosas desagradables. Ya tenemos la historia, en nuestra mente viene la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Cómo vivían esos lugares. Y si nos remitimos a la historia, los grandes reinos, ¿no? Como Roma y todas las perversiones que hacían, y actualmente las hacen. Cómo es vivir apartado de Dios, cómo es vivir sin temor a Dios, cómo es una sociedad que vive apartado de Dios. Las corrupciones que puede hacer. Ante tal evento, Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre que he creado. Era el juicio de Dios. Y ahí más o menos estamos. Dios ve a Noé, ¿no? Varón perfecto. Y Noé halló gracia ante Dios. Eso dice 6:9, ¿no? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, a diferencia de sus contemporáneos. ¿Y qué hace Dios? ¿No? Dios se comunica, Jehová se comunica con Noé y le dice, ¿ya? Vamos a leer desde el versículo del capítulo 6, versículo 13 al 16. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer.
Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos su longitud del arca. 300 codos, aproximemos 300 codos, dicen entre 46 y 60 centímetros, para que sea más fácil la división, 50 centímetros. 300 codos son 150 metros. He hecho un aproximado de la esquina que tenemos aquí de la cuadra donde está la iglesia hasta la otra esquina es 150 metros. Y cuando salgan, pueden ustedes darse cuenta de qué grande es 150 metros. ¿Ya? 150, de esquina a esquina 150 metros. Dice, además, de 50 codos su anchura, 50 es 25 metros, ¿no? Un poco más allá de lo que es el local de la iglesia. 150 por 25. Y nos dice, y de 30 codos su altura. 30 codos, 15 metros, 4 pisos más o menos. Es grande el arca, bastante grande. Increíble que Dios o Noé, Dios mencionara a una persona y Noé recibiera la información y creara, ¿verdad? Construyera el arca. Bien grande, bien grande. Unos dicen que fácilmente podrían entrar 16.000 especies de animales, si consideramos que los animales sean pequeños. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sobrevivido todos esos animalitos? Existen propuestas. Para mí es fácil porque sí, leo una bibliografía, la información viene que pudo haber sido animales pequeños, que pudo estar en periodos de invernación. Pero Dios estaba obrando en todo ello, ¿verdad? Dios estaba obrando en todo ello. ¿Qué más sabemos de y leemos el 16, dice el versículo 16 del capítulo 6. Y una ventana harás en el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, o sea, de la parte de arriba a un codo, 50 centímetros, harás una ventana. Y pondrás la puerta del arca al su lado, o sea, ¿qué quiere decir al costado? Una puerta, ¿no? Por donde ingresaban los animales, y la harás piso bajo, segundo y tercero. ¿De cuántos pisos era el arca? 3 pisos, ¿no? Piso bajo, segundo y tercero. De 15 metros, con todas las distribuciones. Ya, ahora, el arca, muchos asemejan, ¿no?, a un barco, dicen, un barco. A diferencia del arca con el barco tiene el propósito de navegar. El barco tiene el propósito de navegar. El arca tuvo el propósito de flotar. No más. Por eso que no indica vas a construirte un timón, vas a hacer... No, el arca tuvo el propósito de flotar. Y ahora vamos a ver qué es lo que Dios tiene, ¿no?, respecto a aquello. Este es todo el contexto. Y llegamos al capítulo 7 en todo caso, el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla del inicio del juicio de Dios. ¿Qué ha ocurrido en el capítulo 7? Leemos 7.1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En una generación perversa, ¿no? Ser justo. El versículo 11, esto marca el inicio, el versículo 11 marca el inicio del diluvio. El año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. En el mes segundo, ¿ya?, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cual nunca hubo ni habrá. Hubo una lluvia tan torrencial que inundó todo el planeta Tierra. No sé cuántos de ustedes han visto el resultado de las inundaciones ocasionadas por las lluvias, precipitaciones fuertes, llámese huaicos, ¿no?, inundaciones. Han trasladado laderas, han inundado ciudades, ¿no?, han interrumpido pases, accesos y todo disturbio como nos podamos imaginar. Trasladado rocas inmensas. No sé si ustedes alguna vez se han aproximado
al resultado del traslado de una avenida con descarga de agua inmensa. Y tú ves que esa roca la trasladó el agua inmensa, tremenda roca, ¿no? De, no sé si de 3 metros, 4 metros, siendo trasladadas por agua. Ahora eso multiplícalo a nivel mundial. En todo el mundo ha ocurrido la afectación del juicio de Dios. En todo el mundo. Los proponentes, o los que en realidad entienden el hecho del diluvio como un hecho catastrófico, justifican el hecho no geológico presente a través de capas en la tierra, ¿no? Si el diluvio, si tú ves las capas, porque hay unos cortes en los cerros donde ves así capitas, dice, no, si fueran millones de años, en realidad millones y millones de años, estas capas que se ven en áreas extensas, de kilómetros con capas, eso solo pudo haber sido ocasionado por un hecho bien grande como el diluvio. Ah, no, ¿dónde están los millones de años? Porque si fueran millones de años, en realidad tienes la erosión nuevamente, la caída del agua, y no hacen capas, ¿no? Los resultados es que no ocurren en las capas horizontales. Estamos en el capítulo 7 del libro de Génesis, ¿no? Estudiando el juicio, y la gracia de Dios es el tema. Nos estamos centrando en el diluvio. ¿Qué más? Entonces, leemos nuevamente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo. Y nos saltamos hasta el versículo 24 del mismo capítulo 7 del Génesis. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, ¿ya? Y aquí iniciamos el tema. Iniciamos con el capítulo 8. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Y se acordó Dios de Noé. Nos llama bastante, o salta el tema cuando dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Dios se olvida de las personas. Dios tiene acaso un recuerdo bastante corto que se olvida. No es así. De hecho, ¿qué significa cuando dice se acordó? Es un antropomorfismo, es una figura retórica en la que ciertos rasgos de la humanidad finita se atribuyen al Dios infinito, dicen, ¿no? Cuando está referido a Dios, quiere decir que Dios hace énfasis en su fidelidad y cuidado eterno. Es el obrar de Dios. Esta parte de repente es más, da mayor énfasis al resultado. Cuando, a diferencia del español, se acordó, se refiere simplemente a un recuerdo mental, que el español se refiere simplemente a un recuerdo mental y supone haberse olvidado, el término hebreo, especialmente en referencia a Dios, significa actuar en base a un compromiso previo con un compañero de pacto. Dios obró cuando creó toda la humanidad, dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hubo una orden en ese momento, ¿verdad? Hubo una orden de obediencia. Si raería a toda la tierra, a todo ser viviente, esa promesa no se hubiese cumplido. No se hubiese cumplido. Es recordar de esa palabra, el énfasis en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, y se acordó Dios de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El versículo 2 del capítulo 8 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. La cantidad de agua desprendida en el diluvio que inundó toda la tierra, por ejemplo, los cálculos han registrado que si toda la tierra, los casquetes polares del sur y norte se derritieran, toda la tierra, y la tierra fuera plana, o sea, totalmente plana,
habría una altura de 2000 metros. O sea, contando el cero hacia arriba sería 2000 metros. 2000 metros. Toda la Tierra estaría inundada en agua en 2000 metros. Entonces eso da que pensar que en realidad el agua se reorganizó en realidad. Puede ser que, es muy probable, dicen, que cuando Dios creó la Tierra, los picos no eran tan altos. Y no necesitaba ser tan alto. El juicio de Dios no había caído. El Monte Everest. El Monte Everest, con sus más de 8000 metros sobre el nivel del mar, no tenía la altura que ahora tiene, ¿no? Y decíamos, lo que vemos ahora es el resultado en realidad del diluvio. Y vamos a ver el versículo 7, el versículo 3 que dice del capítulo 8, y las aguas decrecían gradualmente sobre la faz de la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Ya? Hasta aquí ya son 300 días. 300 días. Imagínense 300 días. Yo creo que nosotros, nosotros, somos una generación que más o menos entiende qué es estar dentro de algo sin poder salir, dentro de la casa, ¿no? Sin poder salir. 14 días ya no podían, ya algunos se desesperaban. 20 días gritaban, creo. 300 días por el momento va Noé dentro del arca. ¿Se imaginan la cantidad de tiempo? Recorriendo 100, si él quería correr, podía correr 150 metros de ida y vuelta, de repente haciendo un poco de ejercicio, pero no más. Y cuando Noé, que ya vamos a ver, y cuando vio, el mundo estaba inundado en agua. Les invito a abrir su Biblia en Salmo 104. Salmo 104. Salmo 104 del 6 al 9. El Salmo 104 habla de la creación, ¿ya? Y del versículo 6 al 9 está referido al diluvio. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Voy a leer el versículo 8 nuevamente. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Te da la idea de que cuando ocurrió el diluvio, los montes crecieron y los valles se hundieron. Permítame leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó, al sonido de tus truenos salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. ¿Qué estaba pasando cuando toda la tierra está siendo afectada por el juicio de Dios? Las montañas estaban siendo formadas, las placas tectónicas estaban siendo activadas, las grandes cuencas marinas estaban siendo formadas, estaban redistribuyendo el agua por todo el planeta Tierra. Estaba dando origen a lo que actualmente conocemos como planeta Tierra, con la distribución actual que hoy vemos. Antes, cuando Dios creó y separó, ¿no? Dice en el capítulo 1, ¿no?, que Dios separó las aguas de lo seco, ¿no? A lo seco llamó mares, a lo seco llamó tierra y al agua lo llamó mares, ¿no? Había todo era solo una tierra firme. Tal es así, por eso que los animales no tuvieron que volar, ¿no? El cangurito de Australia, que antes no era Australia, todo era
un continente, por llamarlo así, pudo llegar. Pudo llegar. Entonces, en este versículo, y reforzado con el libro de Salmos, se da la idea de que está tomando forma la geografía, la geología, la topografía actual. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Ahora, ese monte Ararat existe, ¿no? Está en Turquía. El monte Ararat tiene 5.137 metros de altura. No necesariamente quiere decir que ha reposado. Cuando leen el versículo dice, y reposó el arca cuando ya toda la tormenta ha pasado. Cuando la tormenta ha pasado, tenemos el agua, tenemos la inundación y tenemos el reposo, ¿no? Dice, y reposó el arca en el mes séptimo. Ahora, ¿el mes séptimo de qué? De la vida de Noé, ¿no? Porque la referencia es la vida de Noé. Mes séptimo, de la vida de Noé. A los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Y el versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Vamos a leer de corrido del 5 hasta el 12, ¿ya? Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. El versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y extendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Ahora que aquí vemos a Noé actuando, ¿no? Aquí vemos a Noé actuando. Ustedes se imaginan más de 300 días en alta mar, ¿no? Y sabemos por el versículo 6, o el versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé dio gracias ante los ojos de Dios. Y el versículo 9 que dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos, con Dios caminó Noé. Una persona que conoce de Dios, que ha caminado con Dios, está en una prueba y te dice esperar en Dios. Ven acá a Noé actuando, sí, ¿no? Está buscando una salida. Envía un cuervo, envía una paloma, ¿no? O sea, si el relato de repente hubiese sido fantástico, decir, Noé esperó tanto en Dios que no tuvo que simplemente esperar que Dios le dijera, ya terminó y salga a la tierra, sal tú y tu familia, salgan con los animales. Eso no ha pasado. Lo que ha ocurrido aquí, lo vemos a un Noé como persona, ¿verdad? Viendo oportunidades. Envía un cuervo para ver si las aguas han decrecido. Envía una paloma para ver, porque el cuervo iba y venía. La paloma regresaba. ¿Cuántas veces envió la paloma? Hasta 3 veces. La primera regresó. La segunda trajo una hoja de olivo. Y la tercera ya no regresó. Y cuando no regresó, yo creo que Noé tenía la suficiente forma de decir a Dios, Dios, ya está, ya quiero salir, déjame salir. Ya veo acá la hoja del olivo, ya se secó ya las aguas bajaron. Clamando a Dios, ya es hora de salir, ¿no? Ya es hora de salir. Pero Dios, ¿qué hace Noé? Espera. Y dice, y esperó en otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más. Y a él. Y sucedió que al año 601 de Noé,
Imagínense, 601. Quiere decir que Noé pasó su cumpleaños en el arca, ¿no? 601 años, ¿no? Cuando tuvo 601, Noé tuvo que festejar con los animalitos y con toda su familia ahí su cumpleaños. Y sucedió que en el año 601 de Noé, al mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró ella aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahí con más ganas, ya, mira la cubierta, quitó la cubierta y pudo, ya está, ya Señor, déjame salir, que ya. Y no era el tiempo, ¿verdad? No era el tiempo. En el mes segundo, dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé. En el mes segundo todavía. Tuvo que esperar. ¿Y por qué tuvo que esperar? Porque Dios es un orden. Dios es un Dios de orden. Tuvo que las plantas crecer nuevamente. Tuvo que haber las propiedades. Tuvo que estar todo preparado para que los animalitos subsistieran. ¿Qué hubiesen hecho las personas de repente? Ya ven, hoy tierra firme, ya se lanzan, ¿verdad? Ya salgamos, ¿no? Mira, y esto justifica el hecho de que hay una teoría que dice que del Génesis 1:1 al Génesis 2 existe una teoría de que Dios ha causado juicio, ¿no? Dice, o leamos vamos a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, el versículo 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dicen, no, en el versículo 2 hay un juicio, está inundado. Nuevamente Dios tuvo que crear todo. Y no es así, porque a semejanza, una inundación, Dios conservó la vida de las personas. Dios no tiene pues plan A, plan B, plan C. Ahora, esta creación, a ver si esta voy a aniquilar a todo mundo, a ver si esta me sirve. Y nuevamente con el intento, ¿no? Aniquilo a todo mundo y nuevamente. Yo creo que han escuchado algún momento esa teoría, ¿no? De teoría de la brecha, ¿no? Que en el capítulo 1 está el primer juicio de Dios y el diluvio en realidad desmiente esa teoría. ¿Ya? El versículo 15 decía, entonces habló Dios a Noé diciendo, el versículo dice, sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta aquí, uno parece, al leer superficialmente va a ver de repente, no, una persona bajando de una arca, de un barco, llamémosle, un arca, un objeto que sirve para flotar, como que saliera de paseo, ¿verdad? Pero lo que vio Noé era todo nuevo. Era todo nuevo. ¿Algunas veces ustedes se han preguntado por qué Dios no destruye el mal, todo el mal? En la cólera, en la ira, al escuchar una noticia que afecta hasta de repente conmueve los sentimientos por haber visto una aberración, un pecado que no tiene explicación. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se manifiesta y castiga a tal ladrón, a tal delincuente, a tal padre, a tal mamá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Inclusive cuando sales por la calle y ves las personas cómo actúan, dices, pero ¿por qué Dios no viene y juzga a las personas? ¿Por qué? Y lo dije en un momento con los jóvenes y lo repito ahora. Este evento es la respuesta a esa pregunta. La tierra estaba corrompida. Toda la tierra estaba corrompida. Alguien pudo haber clamado y haber dicho, ¿por qué Dios no actúa? Noé pudo haber dicho, ¿por qué Dios no actúa? Y Dios actuó. Puso a juicio. Si Dios actuara el día de hoy, ¿cómo nos encontraría y qué diría de nosotros?
Yo podría decir, Señor, ¿por qué no juzgas a todos los malos y desaparecen todos los malos? Porque hay maldad en el mundo. Hay personas abusando de otras personas. ¿Por qué? Y cayera el juicio de Dios. ¿Me salvaría? Dios diría, ya, ¿a quiénes elimino, hijo? Señor, elimina a todos los ladrones. Y elimina a todos los ladrones. Yo no he robado. Elimina a todos los mentirosos, a todos los que ofenden con mentira. Has mentido. ¿Cuál es el límite para que yo no sea eliminado? De repente yo me analizo y digo, a ver, mi límite, elimina, y cada vez que quiero dar algo para que elimine a todos, me encuentro yo también afectado. Porque no es el que haya pecado más, no el que haya robado más, no es el que haya mentido desmedidamente, el pecado es pecado. Y Dios obró en juicio ante millones de personas aquí. Y cuando el juicio cae de Dios, cae no solamente a las personas, y como ven, cae aún a los animales. Todo es afectado. Toda la humanidad fue afectada. Cuando alguien pregunte, ¿y por qué Dios no actúa? Y todos pueden responder, abre la Biblia, Dios en un momento actuó. Y nadie, excepto 8 personas, pudieron sobrevivir. Nadie. ¿Por qué? Porque el versículo nuevamente leo, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es su gracia, no es Noé, ni siquiera es Noé, es la gracia de Dios actuando en esa situación, en esa condición. No es Noé. Un día va a haber un juicio, ¿verdad? Un día va a ocurrir un juicio para todos. Y durante el juicio nos podemos presentar y decir, podré decir inclusive yo, ¿acaso yo prediqué tu palabra por si acaso? Yo un domingo, voy a anotar este día para que se recuerde inclusive. No hay justificación, ¿no? No es lo que me salva lo que yo hago, no es lo que de repente hasta lo que hablo. Es la gracia de Dios que hace posible que las personas sean salvadas. Es la gracia de Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, el reflejo de la gracia de Dios en la vida de Noé. Noé, le dice Dios, sal de tu arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Nuevamente Dios dando la orden que en Génesis 1:1 dio la ordenanza de multiplicarse. Bajen, ¿no? Terminando el juicio de Dios. Entonces salió Noé. Mira, recién entonces salió Noé. Qué paciencia de Noé. Viendo la tierra seca, viendo lugares ya despejados, tuvo que esperar la orden de Jehová. ¿Se acuerdan a Abraham? Abraham, Dios prometió un hijo. Mira, y está reflejado en la Biblia, ¿no? ¿Y qué pasó? De ti haré una gran descendencia, decía, ¿no? Y él escuchó la voz de Dios. De ti haré una gran descendencia. Él creía en la descendencia. Y pues Saraí, su esposa, dijo, no podía tener hijo. ¿Qué hizo Saraí? Ofreció a su criada para que tenga en él descendencia, en ella descendencia. Un atajo. Habrá dicho, de repente este es el atajo, ¿no? Y obró mal. No esperó en Dios, no confió en Dios. Es que ves que la Biblia reflejan las conductas, ¿no? Que muchas veces nos tienen a nosotros reflejados en ella. Nos tiene reflejados en ella, no lo oculta. Es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no está elaborado un decálogo donde dice no mates, aunque sí está, o no mientas así, haz esto. No, la Biblia está reflejado a través de historias verídicas, lo que vivieron personas hace años, para que nosotros podamos creer y ver cómo ellos vivieron.
Y así como ellos esperaron en Dios, nosotros también esperar en Dios, esperar en Jehová. Y agradecer de repente porque aquí vemos la gracia de Dios obrando y decir, gracias Dios que no me has destruido, porque en ti tengo paz. Porque un día habrá nuevamente un juicio. Habrá nuevamente un juicio. El 17 dice, todos los animales que están contigo, de toda carne, de todas las aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El 18, entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. A repoblar la tierra, no había nadie a repoblar la tierra. Enteramente toda la tierra. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar. Esa gratitud, a pesar, Noé es la persona que pudo haber dicho gracias Dios, simplemente gracias Dios y bajar del arca, ¿no? Porque él estaba con Dios, o sea, en la condición en la que él estaba, ¿no? Ven a Adán conversando con Dios, Noé hablaba con Dios, pero Noé lo que hizo es ofrecer holocausto a Dios, holocausto de agradecimiento. Edificó Noé un altar, dice, ¿no? De todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Y ahí tiene justificación cuando Jehová mandó a Noé diciendo, de todo animal limpio ingresarán 7 parejas. 7 parejas. De animal no limpio, solo una pareja. Porque sabía, porque Dios provee para dar agradecimiento a él, ¿no? Y en teoría fue la 7ª parte de todo lo que tenía. Porque en el capítulo 9, cuando ya vamos a leer, ¿no? Me invito a los sábados en todo caso, porque nos va a tocar el capítulo 9, el sábado cuando tenemos esta reunión los jóvenes, de aquí 15 días, vamos a hablar del 9. Y en el 9 está, ¿no?, reflejado que cambia ya la dieta de las personas, ¿no? Ya pueden comer carne. Y percibió, el 21 dice, percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dos capítulos más de la Biblia y termina lo relacionado con Noé. De hecho que en el 9 termina y en el 10 están sobre la vida de las descendientes de Noé. Y vamos a leer el versículo 29 del capítulo 9. Dice, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Qué haríamos con 950 años? Yo creo que gracias a Dios porque en su sabiduría nos permite vivir el tiempo en el que vivimos. ¿Se imaginan viviendo 950 años y los grandes dictadores, homicidas, que no pueden más que la muerte atentar contra ellos para que aquello termine? Imagínate, ¿no? Un Mussolini aún viviendo ahorita, ¿no? Que no, la muerte no le puede afectar que pueda vivir más de 200, 300 años. Un Hitler, ¿no? Los dictadores que atentan contra la vida, hacen aberraciones. La muerte es un juicio, ¿no? Y una esperanza, y para el cristiano más, como que termina la historia y en realidad
hemos leído, hemos conocido una parte bastante pequeña de la vida de Noé, porque si yo contara mi historia, que en lo posible Dios cuánto me permitirá vivir, digamos, no sé, 80, 90 años, significaría lo que he vivido la mitad. Lo que he contado de Noé en un año, de los 950 años, ¿cuánto significa? Bastante poco. ¿Cuánto más hizo Noé? Va a estar narrado un poco más en el capítulo 9. Pero ¿a dónde voy es? La Biblia están registradas. Ves que no es una bibliografía de Noé. Porque hasta aquí habló de Noé. Hasta aquí habló de Noé. Hablará un poco más en el capítulo 9. Y empezará a hablar de los descendientes de Noé. Y hablará de la torre de Babel. Y hablará de la disgregación de la lengua. Y hablará de Abraham. Y fundará una nación, el pueblo de Israel. Y si ven la cronología, los 950 años le ha permitido ser contemporáneo al menos en 57 años cuando nació Abraham. Dios de repente permite ese tipo de vida tan extensa para que la palabra no se pierda. Porque antes no había Biblia. No había forma, aunque empezaban a registrarla, pero el hecho oral que se transmitía de persona a persona, 950 años ha vivido Noé. Más de 400 años más y pudo nacer Abraham. Llegando a su casa en el ejercicio, y van a ver que 57 años al menos fue contemporáneo a Abraham. Y pudo transmitirse oralmente la historia de la creación. Y quiero cerrar el día de hoy con este pasaje bíblico, Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Vamos a Segunda de Pedro 3. Primero de Pedro, Segunda de Pedro. Vamos a leer del 1 Vamos a leer Segunda de Pedro 3, del 3 al 5. Voy a dar lectura, dice. O el versículo 3 empezamos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Les es familiar esta frase? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ustedes me creerían si yo les digo que ya empiezo a escuchar predicadores que dicen que esto del rapto es mentira? ¿Esto de la segunda venida es mentira? Parece ilógico, pero ya vienen habiendo voces, ¿eh? Vienen habiendo voces. Y acá literal, y no hablo de los ateos, de ellos puedo esperar, no de ellos puedo esperar. Hablo de personas que abren una Biblia y empiezan a hablar. Se paran enfrente y empiezan a enseñar. Dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que todos los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. El 6, por lo cual el mundo de entonces padeció anegado en agua. Lo que estamos leyendo es un relato histórico real. Lo que hemos visto del diluvio es un hecho histórico que justifica. Así como ha ocurrido en aquel entonces, ocurrirá nuevamente un juicio divino de Dios. Muchos podrán decir es falso, es mentira. Podrá cambiarse, de repente entendidos intentarán cambiar la teología y dirás, esta es la nueva perspectiva de enseñanza. Y no es así. Tenemos un registro real en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 6, en el que hubo justicia y Dios volverá a hacer juicio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, y pedirte, Señor, esta mañana y darte gratitud, Señor, por el momento que tú permites en abrir tu palabra.
aprender en tu palabra, meditar en tu palabra, que desde el primer capítulo, Señor, de tu palabra hay enseñanza. Desde el primer capítulo, Señor, del primer libro, Señor, muestras tu poder, muestras tu gracia, Señor, hacia todas las personas. Estamos agradecidos, Señor, todos nosotros, porque ahora somos hijos tuyos, Señor, dentro de esa gracia que tú supiste darnos. Gracias, amado Padre. Permítenos vivir en los lugares donde tú nos lleves, Señor, honradamente, dando testimonio de ti, permitiéndote agradar a ti primero, Señor. Reforzar siempre en la Biblia, en tu palabra, Señor, las cosas, los preceptos que debemos entender y aprender. Orar unos por otros, Señor, permite que eso también sea el comportar diario de cada uno de nosotros. Agradecemos tus misericordias. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.